Buenas tardes, queridos amigos. Continuamos entonces con la cápsula 25 tratando el asunto del IVA, que sí se puede cambiar por un impuesto justo, como ya hemos venido explicando. Y veníamos diciendo que esta es la tutela para anular el IVA en trámites ante el Consejo de Estado. Antes de proseguir y informarles lo último sobre eso, quiero comentar que hoy, 13 de diciembre, hoy en las noticias RCN, una entrevista con el presidente Duque, donde él ofrece que el salario mínimo lo va a subir el 10,5 puntos, o 10, bueno, 10 o 10 y medio que lo va a subir. Y quiero comentar que ese estudio que se hace los diciembre sobre el salario mínimo es saber en cuánto se devalúa el salario. No es en qué beneficio va a obtener las personas asalariadas, y eso afecta a todo el bolsillo de todas las personas, así sean industriales o comerciantes o informales que no viven del salario mínimo, porque ya casi nadie vive de eso, o nadie vive del salario mínimo. Les toca tener 3 puestos para medio redondear. Entonces se va a devaluar el salario a una gran cantidad, porque si es el 10,5, a ellos al mes ya le han subido otros 5 puntos, o sea, el 15% se devalúa en enero, finales de enero o febrero. Eso se dice porque en el 1984, cuando se montó el IVA al 10, se debutó con el 10%. Causó un trauma en la economía y en los salarios, y al revirar la gente entonces se le subieron al salario mínimo el 20%, queriendo solucionar el descuadre para que en 1985 ganaran el 20% más. ¿Y qué pasó? Que el descuadre fue peor y tocó al año siguiente subirlo el 25%, y todavía no entienden y siguieron subiéndole, y eso está aquí en esta lista que emitió oficialmente el gobierno. Acá lo tengo hasta el 2018, ahí lo pueden grabar y después estudiarlo detenidamente, que no me estoy inventando nada. Que el salario mínimo al subirlo se devalúa al mes en esa cantidad más otros puntos. Entonces lo que se negocia es la devaluación, no el beneficio. Y la solución es justamente el IVA, porque el IVA causó esa desgracia, como ya les referí, y al cambiarlo, al acabar el IVA por un impuesto justo, como vengo proponiendo, que es el IVA, impuesto a las ventas prepago al 9, o si lo quieren llamar el IVA con P al final, es la misma fórmula matemática. Al 9% se recauda el gobierno un poquito más que al 19%, y queda en el pueblo el 10%, repito nuevamente para los que no han escuchado, para los nuevos espectadores o interesados, queda en el pueblo más de 60 billones, que es el recaudo anual actualmente, aproximadamente, quedan en el bolsillo, o sea, se reevalúan los salarios y se reevalúa la capacidad de compra de todas las personas y se vende más. Así que Fenalco puede estar feliz porque ya se vende muchísimo más, porque hay plata y no hay necesidad de que 3 días sin IVA ni darles renta básica, nada de esas cositas raras
que es engañando a la gente, es dándole un dulce que al final resulta tóxico. Ese es el problema del IVA. Entonces ya vemos ahí qué pasa con esas famosas propuestas de cuánto se piensa devaluar los salarios y la capacidad de compra. Y además es bueno recordar que es que el IVA es una estafa, una falacia, un engaño. ¿Por qué? Porque es a la vez un mico en la ley. ¿Y cómo explico eso? Pues fácil, y nadie me contradice. Porque en este libro, que ya lo he mostrado en otros videos, el más importante libro sobre el IVA del doctor Mauricio Plazas Vega, él copió de los anales del Congreso cuando fue aprobado el IVA, copió los textos de lo que allí se discutía y se ofrecía. Y para no ir muy largo, no es sino ver en la página 162, aquí vemos, aquí a la altura de mi dedo, van a encontrar cómo se dice que el impuesto que venía, voy a leer, dice, en el impuesto que venía anterior se llamaba el impuesto a las ventas, ¿no? Y ahora se llama el IVA, pero no lo nombran, y se aplicaba hasta la etapa de producción, o sea, la producción es la fabricación, y que se extiende ahora con el IVA a la comercialización. Precisamente elimina cualquier posibilidad de cascada o de doble imposición. Bueno, siendo claro es que si era el 7 a las solas fábricas, ahora sería el 10 para toda la fabricación y comercialización. Ahí está claro, lo pueden imprimir y estudiar esa parte, y lo que en la parte de arriba dice el ministro elogiando la imposición del IVA. Les parecía una maravilla, pues porque suena equitativo al leer o al oír eso, pero resulta que en la práctica no es así. Ya lo he explicado en otros videos y pueden repasarlos, que el IVA no lo paga ninguno de la cadena, ni un peso, desde la materia prima hasta el final, así sean 5, 6 o 10 pasos, ninguno paga ni un peso y ellos creen que pagan. Y el que paga el total de esa suma de la cadena es el cliente final, y si es el asalariado, cualquiera que termine comprando para llevar para su casa o para su uso personal, pues le han cobrado el IVA de toda la cadena, lo cual es una injusticia tremenda. Y esa injusticia que es totalmente un delito. ¿Por qué? Porque empobrece a la gente, la lleva a la miseria, y la miseria la lleva a tener que atracar y hacer cantidad de bestialidades, de delitos, microtráfico, lo que usted se quiera imaginar, para poder sobrevivir, y se va a la informalidad, que es lo que produce precisamente el IVA. Al ver que los salarios no sirven para nada, los profesionales se salieron de sus puestos porque el valor del salario mínimo alcanzó al salario de los profesionales. Entonces se salieron a montar sus negocios, inventarse cosas informales como manejar taxi o negocios, todo lo que sea informal les produce más que el salario. Entonces eso causa la informalidad. El IVA, por favor, entiendan qué es la testarudez, qué es el cariño, aferrarse a lo que es contrario a la equidad y a la justicia. ¿Por qué hace eso los gobiernos? ¿Algún misterio hay oculto? Díganlo, discutámoslo, a ver si es justo. Pues no cumple los principios de la Constitución Nacional, que son eficiencia, equidad principalmente, eficiencia y progresividad, o sea, que pague cada uno de acuerdo a su capacidad. Con el prepago que propongo, el IVA prepago,
se categorizan las personas por su capacidad de compra, y el pobre y el de salario y medio o que no tiene trabajo, pues cero impuestos, y la canasta familiar cero tarifa. Todos son beneficios. ¿Cómo no va a ser más ventajoso que el IVA? Y todos progresan y todos venden y nunca paran las ventas. Ya FENALCO no tiene que preocuparse de que le den 3 días sin IVA, ni tiene que preocuparse de que haya el gobierno de dar una renta básica, nada de eso. Todo el mundo a trabajar y se va acabando la informalidad y todo emprendedor progresa. Eso es maravilloso. Entonces, salido de ese tema ya, tocándolo al aumento del salario mínimo, entonces veamos lo que pasó con mi demanda. Ya les dije que estaba en estudio desde junio 22, una tutela, imagínense una tutela, digamos por lo que es especial y tan importante que revuelca la economía de fondo, pues que no sean los 10 días que tiene una tutela para estudiar, pongámosle 30 días, pero es que desde junio hasta noviembre se pronuncia el magistrado para decir que le pasen eso a otro, que lo repartan a otro, porque él no le jala ese chicharrón allá en sus términos de leyes, que lo repartan a otro, lo reparten a un nuevo magistrado, que el anterior era el doctor Milton Chávez García, y ahora le correspondió al nuevo magistrado doctor Jaime Enrique Rodríguez Navas, y él hizo su ponencia de lo que consideró, me imagino que es así, ¿no? Y los que saben allá de todo ese manejo de las salas del contencioso administrativo saben que es que los otros compañeros de la sala lo derrotaron, y se llama eso ponencia derrotada, y por ser ponencia derrotada, entonces aquí está, aquí es donde dice eso y lo pueden grabar también. Al ser ponencia derrotada, pues entonces lo envían a otra parte. Uno supone que lo envían a un superior o a otra sala o a la sala completa. Bueno, en todo caso nunca una tutela se impugna para que vaya a un inferior, ¿no? Pero aquí lo envían al inferior, porque salió un decreto de que las tutelas deben empezar por los jueces administrativos, pero si es que esta tutela no está empezando, esta empezó según la ley por donde debía empezar, por el Consejo de Estado, pero no se puede bajar, pero se baja. Estas son cosas raras, patas arriba. Estamos hablando de cosas totalmente inauditas, extrañas en Colombia en la justicia, y lo envían a un juzgado administrativo. Ahí está, y dice claro que la sala plena del contencioso administrativo del Consejo de Estado dispuso en acto que remite expediente por competencia o ponencia derrotada en la tutela de la referencia. Bueno, eso fue el 25 de noviembre del 21, y resulta que el juzgado administrativo le correspondió al juez 26 administrativo, y él rápidamente en 36 horas redactó su fallo diciendo que lo primero no le corresponde, porque además no se puede tumbar un decreto con una tutela, dice él. Pero entonces, ¿por qué no estaba estudiando el Consejo de Estado y salió por ponencia derrotada? Pues porque sí se puede. ¿Por qué? Porque estaba utilizando la excepción de inconstitucionalidad, que es una jurisprudencia que no está en los códigos, es jurisprudencia nueva vigente, que según la importancia de la tutela como es esta, la economía nacional y el valor tan enorme, pues hay que atenderlo como tutela, por lo que es más breve. Y él dice que la remite, que la tutela desborda la naturaleza, que mi demanda
que pido en la tutela desborda la naturaleza de la tutela, pero no es cierto. Y la remite diciendo resuelve. Primero, remitir el presente expediente a la Secretaría General de la Corte Constitucional para lo de su competencia. Segundo, por secretaría hágase las anotaciones correspondientes, notifíquese y cúmplase. Eso fue el 29 de noviembre, o digamos 30, pongámosle 30. Ahí está el resuelve. Vamos en diciembre 13 y no me han dado radicado en la Corte Constitucional. Ojalá me lo dieran y ojalá lo miraran, aunque pues según las normas no le compete porque es cosa del Consejo de Estado. Pero si lo hace, maravilloso, porque también es constitucional tumbar un decreto. Es más, son las normas, algunas normas de ese decreto, porque ya vimos que es una estafa, porque eso termina en lesa humanidad, y lesa humanidad es porque crea miseria, y la miseria lleva al delito, y por eso se está fomentando el delito a extremos, que ya no hay casi paso o salir tranquilo a la calle porque no sabe quién lo va a atracar. El que menos usted piensa lo atraca. ¿Por qué? Porque tiene hambre, porque no tiene trabajo, porque necesita vivir. Esa es la situación que ha creado el IVA. Por favor, entonces colaboren con sus mensajes como les he rogado. Les he pedido que colaboren para que eso se cambie por el sistema IBER o IVAD, que se puede perfectamente hacerlo legalmente. Eso lo envían sus twitters, inclusive al Congreso, que les corresponde mirar esto según el artículo 150, numeral 10, inciso 3, que pueden perfectamente modificar el IVA sin autorización del gobierno. Puede hacerlo el Congreso, pero lleguen sus mensajes, si quieren, si les duele el bolsillo, si se sienten perjudicados, si no quieren el IVA y quieren su cambio, si en Colombia o en cualquier país del mundo, es lo mismo. Si es el mismo sistema y que se paga en bancos, que cada uno de la cadena pague en bancos y que descuenta lo que pagó y consigne el saldo, pues es lo mismo que en Colombia. Entonces ahí está el veneno, en ese trámite engañoso está el veneno que se debe terminar. Gracias amigos, continuaremos informándoles. Chao pues.